Hola, profe. Buenas tardes para todos. ¿Cómo andan? Todo bien, todo bien. Bueno, les decía a los compañeros que entraron anteriormente que las dudas que tengan respecto del cuadro, perdón, sí, está en relación a los cuadros de las geológicas y el cuestionario que envié, si hay dudas, las podamos despejar antes del tema nuevo del día de hoy. Lo que trata ese cuestionario de eras geológicas es de verificar la comprensión de lo sucedido eh, en cada era geológica, está vinculado directamente en algunas preguntas más que en otras, con temas de interés para la carrera o de interés para la materia. Pues están señaladas algunas de los aspectos más importantes del cuadro, de las eras geológicas. Si hay alguna duda, como recién tuvo el compañero sobre la pregunta 1, me dicen. Mientras esperamos que se vayan sumando los que faltan. Buenas. Ahí estamos. Bueno, vamos a ir arrancando. Entonces, si lo del cuadro está todo bien y el cuestionario de las geológicas está todo bien, seguimos. Yo ahora les voy a presentar un afiche de una clase que armé el año pasado. eh, y había dos videos que yo les mandé a los alumnos porque no habíamos dado la clase por Zoom, por Meet. Esos dos videitos yo después los voy a subir al Classroom, de forma tal que ustedes puedan volver a ver la clase. Vuelvo a decir, estamos hablando de abril del 2020, cuando se grabó eso, ¿sí? Es la misma clase que voy a dar ahora, que vamos a interactuar y la vamos a hacer dinámica, pero si después queda alguna duda, el trabajito que vamos a hacer es eh, volver a escuchar los dos videos muy precarios y caseros para que ustedes puedan repasar la clase. Si les parece bien, ya empiezo a compartir, así arrancamos. Profe, Eh, lo estoy grabando. bueno, lo interesante hubiese sido, profe, ¿me permite grabarlo? ¿Tiene algún inconveniente? Discúlpeme, profe, pero me parece que ya le había consultado en la primera clase si le podía grabar. Perdóneme, me No me equivoqué entonces. acuerdo. Eh, No lo recuerdo eso. bueno, disculpe entonces. Está perfecto. No tengo problema si yo de lo único que hablo es de la materia. Dale para adelante. Bueno, sigue, ¿Vale? de esa manera podemos ayudar a los compañeros. Sí, está perfecto, está perfecto. No recordaba que me lo habías pedido, capaz que fue otro profesor, no recuerdo. Puede Bueno, ser, igual, no discúlpeme. importa. ¿Ven la pantalla compartida? Sí, sí. Maravilloso, muy bien. Bueno, ¿qué es lo que tenemos acá? Recuerden que nosotros debajo de la corteza tenemos el magma de la astenosfera, ¿se acuerdan? La deriva continental, ¿sí? Ese magma, por la presión que encuentra abajo, este cuadrito también, después se lo cuelgo en el Classroom, por presión interna de las cámaras magmáticas,
hay un ascenso del material por alguna fisura, por alguna grieta de la corteza, y empieza a subir por el medio de los bordes de la corteza, de las placas, y empieza a bajar la temperatura, pudiendo llegar a 600 grados en la boca de un volcán, de 1200 que tenemos por acá abajo, ¿cierto? Recuerdan, ¿no? Y empieza la solidificación por enfriamiento, ¿sí? Esa solidificación del magma por enfriamiento puede producirse dentro de la corteza, esto vayan tomando nota porque acá no está detallado, dentro de la corteza terrestre, cuando ese magma no tiene mucha presión, entonces se enfría dentro de la corteza. ¿Se acuerdan que les decía de las rocas intrusivas, los batolitos, el Fitzroy, cuando enfriaron todo el material que puede enfriar dentro de una chimenea volcánica? Y después se produce un tapón en la chimenea y genera una erupción como la del Krakatoa, de tipo explosiva. Miren cómo va relacionándose todo, ¿sí? Esas van a ser rocas ígneas, que deriva del término ignis, ígneo, fuego, ¿cierto? ¿Vieron cuando los bomberos dicen un foco ígneo? Fuego. El fuego es este, el magma. Entonces, cuando ese magma asciende y se enfría, va a formar la roca ígnea. Si ese enfriamiento es dentro de la corteza, las rocas son ígneas intrusivas o plutónicas. Cuando ese material se enfría por afuera, quiere decir que se derrama sobre la superficie. ¿Cómo se llama el magma que se derrama sobre la superficie? Lava. Sí, señor, muy bien. La lava, cuando se empieza a derramar, se enfría sobre la superficie, es roca volcánica, va a dar origen a las rocas ígneas extrusivas. ¿Está? Dentro de las rocas intrusivas, como ejemplo, tenemos el granito, que se acuerdan que les dije que está en la isla Martín García, está en Tandil, es una roca muy dura, muy resistente, formada por mica, cuarzo y feldespato. La diorita, ¿se acuerdan que hablábamos de las estructuras granodioríticas? Yo quiero mostrarles, a ver si lo engancho. Bueno, esta es la roca caliza. Esta no. No, si me va a mostrar todas las fotos, me voy de acá. A ver qué va a entrar. Pati. ¿Se acuerdan que hablamos del granito? Sí, el material piroclástico, sí, es material ígneo, efusivo, volcánico. Ahora vamos a ese. Esperen que les quiero mostrar el granito. Bueno, ahí tienen el granito, ¿lo están viendo? Sí. Ahí está. Bueno, esta roca, que a ustedes les recordará el cordón de la vereda, el adoquín, los adoquines de las calles de Buenos Aires, viene de toda esa zona, el pedregullo que se usó que se usa para el pavimento, para las autopistas, la roca que está entre los durmientes del ferrocarril, que se llama balastro. Bueno, todo eso es granito, se extrajo de las canteras, de unas se extrae de Tandil, no sé hoy si se sigue explotando, pero bueno, una situación muy compleja porque en Tandil eh, el turismo
pataleaba a la gente del turismo porque estaban dinamitando las sierras para sacar granito. O sea que había un problema de lucha en cuanto al negocio, a quién le pinchaba el negocio a quién. En realidad cada uno se quiere salvar. Pero si destrozamos las sierras, que son de baja altura y quedan muy pocas como atractivo turístico en la proximidad de Mar del Plata y de la ciudad de Buenos Aires, eh, todo lo que mueve el turismo, pero también los dueños de las canteras dicen, bueno, yo tengo que vender. Entonces, yo recuerdo estar en Tandil y escuchar las detonaciones con dinamita extrayendo granito. Martín García, recuerden ustedes que fue una isla penal, una cárcel, ¿sí? Y los presos iban a picar granito. Cuando uno dice va a picar granito, los presos los hacían trabajar en Martín García, los hacían trabajar en Tierra del Fuego. Son islas, esas islas en donde se concentraba un grueso de prisioneros a los que se los hacía trabajar de manera casi esclava, ¿sí? Bueno, entonces ahí tenemos el granito, ¿eh? Que está formado por mica, cuarzo y feldespato. Ustedes ven ahí que hay distintos tipos de minerales que lo componen. Bueno, es lo mismo un mineral que la roca. Es decir, cuando hablamos de un mineral, hablamos de un compuesto, cuarzo, ¿sí? Pero cuando hablamos de eh, una roca puede estar constituida por un mineral o por varios, ¿sí? En este caso, el granito está constituido por tres tipos de minerales: la mica, el cuarzo y el feldespato. Y lo vemos en Tandilla y en Martín García en relación a la pregunta 1 del cuestionario de las geológicas, que dice dónde aparecen estas rocas tan duras, tan resistentes de los macizos antiguos. Bueno, ahí aparecen. ¿Y por qué aparecen ahí? También se los expliqué el otro día, pues las fuerzas del oeste en la formación de la cordillera de los Andes fueron fuerzas tan poderosas que generaron que se eleven se eleven y se sobreleven y se fracturen esas estructuras más antiguas, ¿sí? Bien. Entonces, una estructura tan antigua como es el... No sé por qué se enganchó acá la foto de las mareas. Como una estructura tan antigua como es de 2.200 millones de años de, de- de la era precámbrica, cómo aparece al descubierto, ¿sí? Eh, después de 2.200 millones de años, con tanto proceso erosivo y tanta acumulación de sedimentación. Está, bueno, a ver quién ingresa. Sebastián. Bueno, buenas tardes a los que van ingresando. Entonces, volvamos al cuadro. Entonces, ahí tenemos el granito, la diorita, como rocas intrusivas. Dentro de las rocas volcánicas efusivas o extrusivas que tienen acá, ¿sí? Vamos a ubicar la lava, que está en el estado líquido. ¿Escucharon hablar de la piedra Pómez? Sí, sí, yo trabajé con ella. Bien. Esa es una roca ígnea extrusiva, ¿sí? Y también yo nombré una roca en otra oportunidad cuando hablamos de las efusiones magmáticas y en el Mesozoico, y esto me lo tienen que responder, cuando hablamos de las cataratas del Iguazú, los saltos de Moconá, Itaipú, Basaltos.
El basalto, impecable, muy bien. Ahora les voy a presentar el basalto. A ver, ahí está. Ven que es parecida a la piedra pómez, ¿no? Esto es un basalto. Puede tener color rojizo en el caso de la zona de Misiones. En la tierra colorada de Misiones no es porque sea arcilla, es un material que tiene óxido de hierro que se llama laterita. Son suelos lateríticos, ¿eh? El hierro con tanta humedad y lluvia se oxida, obviamente. Por eso mancha mucho la ropa esa tierra colorada. Y este es el basalto, está en la roca con la que está constituida las cataratas y demás. No está tan anaranjado este, hay algunos más grises, varían según su composición química. ¿Y qué particularidad le encuentran, a diferencia del granito? A ver, alguien que me quiera hacer la descripción de lo que están viendo. Es poroso. Poroso. Bien. Tiene orificios, ¿cierto? Hay como poros, hay como orificios. ¿Y qué se supone? ¿Por qué se supone que esta que llegó a la superficie tiene estos orificios y las que señalamos, le mostré el granito anteriormente, no? ¿Por arce o por materiales más blandos? No, sigue siendo una roca dura esta también, ojo. Pero me gustaría que me cuenten. Por estar expuesta al aire. Claro, exacto. Entonces yo, en ese sentido, la roca al entrar en contacto con el aire, todavía trae mucho gas, entonces se puede liberar ese gas, forma burbujas, ¿sí? En el caso del granito, al enfriarse adentro de la corteza, hay tanta presión que eso ya ni aparece, se aplasta ese conglomerado de minerales y no aparecen burbujas de gas, de aire, de lo que fuera, puede contener agua también. Entonces, no sé si fueron para la zona de cataratas en Brasil, Misiones, ahí se venden unas piedras semipreciosas, se llaman geodas o geoditas, ¿sí? Esas geodas o geoditas muestran unos cristales de cuarzo en el interior, tienen huecos en el medio, las pulen, son muy bonitas, son también rocas extrusivas de toda esa zona. La mineralogía es muy compleja, ¿eh? Pero bueno, básicamente con las rocas ígneas lo que quiero ir cerrando es que tienen esa particularidad, tienen esas características eh, y esta la cierro, miren que voy cerrando algunas fotos y está bueno que ustedes los vayan identificando en relación a las características del terreno y de la composición. ¿Por qué? Porque habíamos hablado del tipo de suelos, ¿sí? Entonces, ¿alguna pregunta de rocas ígneas, intrusivas, extrusivas? Es más, hay algunos pueblos en el sur de Italia, próximos al Vesubio, de Nápoles hacia el sur y demás, que yo vi un documental que me llamó mucho la atención, una señora que estaba en una casa que había sido invadida por el basalto, y habían descubierto un poco el frente de la casa, eh, y mostraban la vivienda de la señora que había sido invadida por el basalto de algún volcán. Y de golpe, estaba muy buena la filmación, el hombre manda la cámara para arriba y dice, yo ahora vivo ahí arriba. Claro, el lote, la parcela seguía siendo de esa mujer, había perdido la casa, por supuesto, y sobre esa misma casa invadida por el basalto, construyó su nueva casa. Algo increíble, ¿no? Pero vean la solidez de esa roca que se puede levantar una casa encima. Bueno, ahí son muy creyentes.
y tienen la Virgen que sale a dar la vuelta, la sacan una vez por mes, eh, toda la población de todo el pueblo sale a hacer la procesión con la Virgen, que es a la que invocan para que los protejan de cualquier actividad volcánica de tipo erupción explosiva, ¿cierto? Bueno, preguntas hasta acá, así sigo con esta parte de color verde. ¿No hay más preguntas? Bueno, Profe, buenas tardes. buenas tardes, sí. ¿Quién me habla? ¿Qué pasó? Yo, Adán, quería consultar sobre igual, cuando termine el tema de las rocas, si podemos tocar el tema de los macizos de vuelta. No, Ah, porque bueno, me, al principio de la clase estuve 10 minutos preguntando si había alguna duda al respecto, para porque, aclarar los temas anteriores. encontré poca info de ese tema y no lo tengo claro. Vos te sumaste recién, ¿no? A la clase. Sí, hace 10 minutos, 15. Claro, yo entre las 6 y las 6 y 10 estuve preguntando si había dudas. Ahora no voy a interrumpir este tema, lo ¿No? aclaramos luego. ¿Dale? Sí, sí, listo, gracias. Perfecto. Se siguen sumando. Aguárdenme un minuto que así están todos en lista y no queda nadie sin el presente. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Gonzalo. Muy bien. Bueno, seguimos. Bueno, entonces pasamos a las rocas sedimentarias. Obviamente, como leímos en los cuadros de eras geológicas, todo el material que va formando rocas, comienza una suerte de desgaste por erosión, ¿sí? También la meteorización, recuerden que son temas que ya vimos, y ese desgaste con transporte va a generar que el material que se desprende de esas rocas anteriores se denomine sedimento. Entonces la roca se desgasta por cualquier agente erosivo, el viento, el agua, el hielo, se desprende una partícula que es transportada por ese agente, ¿sí? Y luego se acumula en un determinado lugar y cementa, y dice cementación. En esa cementación se va a dar origen a la roca sedimentaria. ¿Sí? Ahí les voy a mostrar entonces un ejemplo de roca sedimentaria donde se pueden ver los estratos, ¿sí? ¿Ahí están viendo? ¿Ven que son como láminas? Sí, sí, sí. ¿Ven Sí, que se son ve. como laminitas? ¿Por qué? Porque el material se ha ido acumulando, todas esas son pequeñas partículas. Miren la diferencia con el granito, ¿no? Que es una roca muy sólida. Esta yo la tiro al piso y se parte. Puede ser una arenisca, puede ser tosca. Estas son rocas donde las líneas nos muestran las distintas fases de acumulación de sedimento y cómo se van comprimiendo, ¿sí? Dando lugar a una roca. Por supuesto, vuelvo a decir lo que digo siempre, esto te lo tira por la cabeza y te abre la cabeza, pero si yo tiro esto contra el piso, se va a partir esta roca. Si yo tiro el granito contra el piso, voy a partir la baldosa del piso. ¿Se entiende? Bueno, por eso digo que hay rocas más blandas, entre comillas la palabra blanda, y rocas más duras. Depende cuál es la referencia de dureza, ¿sí? En el caso de las rocas eh, sedimentarias, y vuelvo al cuadro, ustedes van a ver que hay tres tipos. Voy a saber dónde quedó el cuadro.
Las rocas sedimentarias, de acuerdo al origen del material, son de 3 tipos. Ustedes pueden encontrar rocas sedimentarias según los sedimentos acumulados de otras rocas y se van a denominar rocas sedimentarias clásticas. ¿Las ven? ¿Lo ven ahí? Clásticas o detríticas, ¿sí? Clásticas o detríticas. Con la acumulación de material químico por disolución, porque el agua transporta alguna sal, alguna caliza, que se va acumulando y depositando, me va a dar el origen a rocas sedimentarias de tipo químico. Y luego están los organógenas, en donde ahí aparecen, a ver, admito a alguien, en esas rocas organógenas, buenas tardes, en esas rocas organógenas aparece lo que es el carbón o el petróleo, que es la acumulación de restos de material orgánico, que por acumulación y por presión va a ir dando origen a una roca que en este caso resultan ser los combustibles fósiles. ¿Sí? Bien. O sea que este material ya sobre la superficie terrestre es el más abundante. La mayor cantidad de rocas con las que ustedes se van a encontrar es roca sedimentaria, porque está formada por los sedimentos que se apoyan sobre esa corteza, sobre esa superficie, transportada por el viento, el agua, los ríos, las aguas subterráneas o los hielos. La mayor cantidad de roca que constituyen la corteza es ígnea. Es como si fuera la pulpa de la manzana o la cáscara. Lo que yo más veo cuando veo una manzana es la roca sedimentaria, la cáscara, es lo que cubre. Pero en cuanto a la proporción de material respecto de todo el elemento, es ínfimo, ¿sí? El 80-90% está constituido por roca ígnea, ¿sí? Está cubierto por rocas sedimentarias. ¿Mm? Bien. ¿Preguntas? Bien. Profe, perdón, Sí. la última roca, ¿cómo se llamaba? Organógenas. Organógenas. Gracias. Muy bien. También lo pueden encontrar como bioquímicas. Bueno, ¿qué le pasa a estas rocas sedimentarias? También van a sufrir la erosión y van a volver a formar sedimentos. Acá debería volver a hacer una flechita, va a sufrir también erosión. Bueno, tanto las ígneas como las sedimentarias que se encuentran en las placas tectónicas se van a ir desplazando con esa placa. Va a haber plegamientos por orogénesis, se van a ir aplastando por material que lo va a ir cubriendo por epirogénesis, y en definitiva, esa compresión dentro de la corteza se traduce en que el material va a sufrir calor y presión. Calor y presión. El calor y la presión que una roca ígnea soporta y una roca sedimentaria soporta dentro de la corteza, esto no es presión atmosférica ni calor del ambiente. Este calor y esta presión que sufre el material va a dar origen a una roca metamórfica, ¿sí? Cambio de formas, transformación. Quiere decir que el granito que se encontraba en la corteza, al irse hacia el interior y al sufrir calor y presión, va a dar origen a una roca metamórfica que se llama
Empieza con G. Gneiss. Gneiss. G-N-E-I-S. G-N de nene. E-I-S. El gneiss. El gneiss es una roca metamórfica del granito. Por ejemplo, en Martín García hay canteras de rocas, se dice granítico-gnéisico, porque el gneiss es el primo hermano del granito. Acá lo mismo, la caliza, que es una sedimentaria química, bajo presión y calor, va a dar origen a esta roca. Y ya les comparto. ¿Qué es esto? ¿Un pedazo de qué? ¿Están viendo? Una roca blanca. No, no es cuarzo. El cuarzo está emparentado con lo ígneo. Mármol. Sí, impecable. Muy bien. Eso es mármol. Hay distintos tipos de mármol. Según la composición química, puede tener distintos colores. Recuerden, en Italia el mármol de Carrara es uno de los más finos. ¿Sí? Bien. Entonces, por ejemplo, el limo, transportado por los ríos, que es un sedimento, directamente un sedimento que se empieza a acumular con calor y presión, me va a dar pizarra. Vieron que también se usa en la construcción la pizarra. La pizarra es la cementación de los limos transportados por los ríos bajo efecto del calor y la presión, me va a dar el origen de una metamórfica que se llama pizarra. ¿Está? Bien. Todas las rocas van a sufrir sobre la superficie procesos de desgaste, procesos erosivos y de meteorización. Por lo tanto, los tres tipos de roca pueden pasar a formarse nuevamente como sedimentos, ¿sí? Según el agente erosivo que interactúa según la región de la que estamos hablando. Y se dice que la roca cumple un ciclo, el ciclo de la roca, ¿sí? Perdón, antes de hablar del ciclo quiero hablar de esta llavecita acá. Hay dos tipos de metamorfismo, el regional y el de contacto, ¿sí? El metamorfismo regional es cuando estos procesos abarcan grandes extensiones de suelo, de tierra, ¿sí? Dentro de la corteza. Hablamos de grandes extensiones, mientras que un metamorfismo local de contacto por calor y presión de otras rocas, porque hay manifestación postvolcánica, va a generar localmente una metamórfica de las rocas que están circundantes por alguna particularidad postvolcánica. Los metamorfismos regionales hablan de mayores extensiones. Es un dato anecdótico porque puede aparecer en algún lugar. Bien, entonces, metamórficas, el mármol, la pizarra, el gneiss, ¿sí? Perfecto. Acá faltaría una flecha roja, pero la sedimentaria es mucho más difícil porque están sobre la superficie. Las ígneas intrusivas y las metamórficas están dentro de la superficie de la corteza. Si esta corteza en una zona de subducción se ingresa nuevamente a la astenósfera debajo de otra placa con la que se encuentra en subducción, va a producirse lo que se llama fusión. Quiere decir que el material se funde, una fundición. ¿Por qué? Por las extremas altas temperaturas, ¿sí? Volvemos a los 1200 grados y este material reingresa a la astenósfera, ¿sí? Fundiéndose,
formando ese material semiplástico de roca fundida que denominamos magma. Quiere decir que esto es un ciclo cerrado. Hay algo que altera este ciclo, es decir, la cantidad de roca que hay sobre la superficie terrestre no es la misma de la época de Napoleón, de los faraones, de Neandertal, ahora. No es la misma porque acá hay un elemento que no está considerado, porque es ínfimo, que puede ser las rocas que caen del espacio, o sea, los meteoritos, ¿sí? Lo que pueda venir del espacio exterior, que es material rocoso, que tiene contenido de sílice, hierro. Eso no lo consideramos. Sería lo que altera este circuito en cuanto a que las rocas se van transformando, se van desgastando y van dando origen a otro tipo de material, ¿sí? Yo esto lo voy a ir cargando en el Classroom, ¿sí? De forma tal que todo el material, ustedes puedan contar con todo el material para después revisarlo, volver a leer, etcétera, etcétera. Es más, lo hago, si puedo, ya mismo, por si alguien quiere consultarlo, verlo, pero me parece que tengo miedo que se corte el Meet. Se cortó, parece, ¿no? Pareciera, ¿eh? Quedamos solos. Che, que alguien le dé permiso para que vuelva. Bueno, ya que estamos, ¿qué tal le funciona? ¿Cómo andan? Buenas tardes a todos. Consulta, ¿alguno pudo resolver del trabajo? Ya que el profe no está, lo aprovecho a consultar entre compañeros. En el TP me falta lo del NEA, en el punto 3, que sería la partecita del... lo que sería la cuenca, el Chaco, Misiones, los saltos del NEA, que no los encuentro todos, son como 3 más 4. No encuentro sus aprovechamientos en realidad, porque 2 son reserva natural. Si alguno lo hizo y me puede guiar un poquito dónde buscó la información, se lo agradezco. Y ya que estoy, también consulto sobre la pregunta que me falta. Lo de las glaciaciones. Si alguno sabe más o menos en qué era fue y que no lo encuentro, no lo estoy prestando atención. Y las respuestas en qué página, dónde lo encontró, también se lo agradezco. El resto, si alguno tiene una duda, yo ya las tengo hechas. Lo del NEA me acuerdo que lo había mencionado y si no me equivoco es una hidroeléctrica. O sea, eran turísticas algunas y la que te falta es hidroeléctrica, pero no me acuerdo el nombre, lo dijo en una clase. Si las clases están grabadas capaz las podés encontrar. Y el otro no me acuerdo qué habías preguntado, pero del NEA me acuerdo que es hidroeléctrica, Ok, el lo del NEA, aprovechamiento. tengo lo siguiente. Tengo la reserva de Yabotí, que es turístico. El salto de Moconá, que también es turístico, en realidad esto es una cuenca de 3 kilómetros, un cañón, por así decirlo. O Cataratas del Iguazú, y después hay 2 que son supuestamente generados con la placa oceánica, pero son estructuras, no tienen nada. Bienvenido, profe. Listo, ya cumplí con mi tarea. Ahí le subí el cuadro del ciclo de la roca que acaban de ver y también los videos. ¿Por qué? No quería hacerlo cuando cerrara
Intenté hacerlo sin que se me corte, pero está todo enlazado. Quiero que alguno abra, si es posible, si no se desengancha, el Classroom y vea si los dos videitos, es parte uno y parte 2, si los dos videitos se pueden ver, si están bien subidos, si está el enlace ahí, para que ustedes repasen esta clase. Y ahora cerramos el tema del ciclo de la roca, pero primero díganme alguno si lo puede ver, mientras me sirvo un vaso de agua porque ando con sed. Son 3 archivos. ¿Cómo? Son 3 archivos. Sí. Dos videos y la plaquita del ciclo de la roca. Buenas tardes a todos. Continuamos con la clase. En primer lugar, quédate en casa y a cuidar. Ahí está. Placa. Ese es bueno. Bueno, se ve y se escucha, ¿no? Por calor y presión de los metamorfismos, pues. Y ese es el otro. Son de Sí. 1 minuto, son cortitos. Sí, son cortitos. Va, 1 minuto, no sé si será. Sí, puede ser. Uno de 1 minuto y el otro Hola, Fantino. de 30 segundos. ¿Qué tal? Saludos. Perdóname, Franco, vos lo estás viendo, ¿no? Sí. ¿Vos podés compartir? Dame un segundo que estoy con otra compu. Ah, bueno. No, digo, porque así los vemos. Sí, no, te los comparto, déjame que abra la otra computadora y... Impecable. Che, muchas gracias. Y después sí, vamos a aclarar las dudas de los temas anteriores. Que algunos que se sumaron más tarde no escucharon la explicación. Te acopló. Sí, pasa que estoy con Adobe y otro. Claro, está con los dos equipos. Sí, te veo duplicado ahí. Sí, traté de hacerlos cortos para que no sean tan pesados. Y bueno, mirá vos la explicación, a mí me llevó aproximadamente 40 minutos que estoy hablando. Y esos videitos son cortos para que no fuera tan pesado. Ahí está el Classroom, impecable. Sí, eso no sé cómo se puede corregir, estoy torcido, ¿no? Llama la atención lo de los 30 segundos, tan rápido. Capaz que... Está bien, después cada uno vea hasta dónde lo puede escuchar. Mi miedo es que estén cortados y que no los haya podido subir completos. Yo no sé hasta dónde llega el final del primero, por lo menos. Este es el segundo. El primero es de 2 minutos 30, profe. Y el otro de 1 minuto y medio. Yo los tengo, pero del año pasado. Yo empecé a Buenísimo. cursar y después no pude terminar. Sí. Porque en ese caso... Profe, si Sí. él puede subir esos archivos, mejor. Porque se ve que Claro. usted los ha tenido incompleto, por eso.
Bueno, sí, Dale, sí. ahora ya veo y ahora veo cómo subir, ya lo subo. Che, muchas gracias, muy amables. Meta nomás. Genial, che, buenísimo. No, yo para que repasen, primero por los que llegaron más tarde y no escucharon el comienzo de todo esto. Entonces, bueno, para cerrar, el ciclo de la roca es un ciclo que se cumple desde que las placas se formaron, desde que los agentes erosivos actúan, desde esa subducción y esos movimientos internos van dando origen a todo este tipo de rocas. Con la que más nos encontramos en contacto y con la que interactuamos es la roca sedimentaria, y luego con la que más abunda dentro de lo que son las cortezas y las placas son las rocas ígneas. Bien, entonces en ese sentido me interesa que ustedes logren entender este concepto de dureza de la roca o lo que es más blando, ¿sí? O más duro. ¿Y por qué esto? Por lo que hablamos siempre. ¿Dónde voy a construir? ¿Dónde voy a levantar una torre? Un molino eólico, lo que fuera. Entonces, a partir de eso, tenemos que entender la importancia del conocimiento del tipo de suelo, de la composición del suelo respecto de el tipo de rocas. Eso no significa que ustedes tengan que ser geólogos, pero por lo menos que sepan que el material ígneo, fíjense lo que hicieron los jesuitas. Los jesuitas recuerden que levantaron las misiones, de ahí el nombre de la provincia. Si ustedes van a las ruinas de San Ignacio, la base de los pilares, las escalinatas, es basalto, porque ellos sabían que era la roca más dura y resistente que podía sostener las columnas de esos edificios. Si ustedes van a un anfiteatro griego, que pueden encontrar en Italia, por supuesto en Grecia, pero en Italia también, es muy interesante ver que las escalinatas por las cuales se desplazaba la gente eran de basalto y era una roca gris, la roca más dura, como hay en el sur de Italia, y donde la gente se sentaba era piedra caliza. Es más, la posibilidad de visitarlo, uno puede llegar a observar ese detalle, que por donde la gente subía y bajaba, que serían las escalinatas, el material no estaba desgastado, porque es roca dura, mientras que donde la gente apoyaba la cola para sentarse, esos tenían los huecos, como si fuera una butaca fabricada de plástico. Ahí está la diferencia entre lo que es una roca dura y resistente, que el hombre desde sus inicios supo cómo aprovechar y cómo utilizar según lo que fuera, hasta el hombre primitivo, muchachos, para hacer un hacha, para hacer una punta de una lanza, para hacer utensilios, para cazar, para atacar, buscando los materiales más duros y resistentes, ¿sí? Y esto está emparentado con los tipos de roca, simple. Bueno, entonces Alejandro se unió, sí. Primero vamos a aclarar dudas y preguntas sobre el tema de tipos de rocas y el ciclo de la roca. Son dos cosas distintas. Y después los escucho con las preguntas o dudas que veo que quedaron del tema, al ver el cuestionario, del tema de eras geológicas. Vamos con las rocas primero. Profe, a mí me quedó una duda. Usted mencionó que este ciclo se corta por algo, mencionó algo y no lo llegué a notar. No, que lo que puede interrumpir un ciclo que tiene una evolución geológica de millones de años es el ingreso por la atmósfera de meteoritos, que es roca que no forma parte de este ciclo cerrado y que se incorpora desde el espacio exterior. Entonces digo, si ustedes van al Museo de la Plata, yo hace mucho que no voy,
en una sala de geología que presenta este esquema. Incluso consideran los geólogos de la Universidad de La Plata, del que depende el museo, considera el petróleo como un tipo de roca. Es un mineral, es un hidrocarburo, pero dentro de las sedimentarias. Pero lo que quiero decir es que ahí en esa sala se ve muy bien detallado toda esta secuencia que yo les acabo de explicar, está tomado en base a esa clasificación, puede haber otras clasificaciones, y hay una parte que a mí me resultó interesante verla, que son los materiales que ingresan del espacio exterior, que también es material rocoso que se encuentra en la Tierra, pero que no pertenece a ese ciclo de la roca, nada más que eso. ¿Qué más? Más dudas. ¿De rocas nada? Bueno, seguimos. Y ahí recuerden que emparentado con el carbón y esto de la presión y del calor, el carbón que más presión va a sufrir y que más calor va a agarrar, se va a formar una antracita, donde todos los materiales de carbono, cuanto más porcentaje de carbono tenga el carbón, mayor calorías va a dar. Una antracita es un carbón que tiene el 90% de carbono como componente químico de la misma. Y esto está relacionado con ese calor y esa presión. En cuanto a la turba, es más bien sedimentario. La turba parece como madera aglomerada, ¿vieron? Que yo les hablaba el otro día de Malvinas, sur de Santa Cruz, de Tierra del Fuego. La turba como un carbón de tipo para uso doméstico. En el sur se usaba en su momento para cocinar en las cocinas económicas, ¿sí? Esas que están como pieza de museo en algunos lugares, de hierro fundido, un hierro que calentaba todo el ambiente y podían cocinar, como la de la salamandra. Bueno, toda esa turba se tiraba en la salamandra y en las cocinas. Son panes que se cortan del suelo, se van levantando del suelo con mucha humedad, por lo general están llenas de agua, cortan como si fueran ladrillos, lo he visto pasando por la ruta, y hay como unas estanterías, como si fueran estantes de metal, como si fuera el tender de la ropa, pero con distintos niveles, y se colocan esos panes para que pierda el agua, o porque la chorrea, o porque se evapora, y se secan al sol. Una vez que se secaron al sol, se utiliza para quemar. También se usa para mejorar los suelos. Ese es el extremo, es el carbón, entre comillas, más joven. Y el más viejo es la antracita. Por supuesto, no dura nada quemar turba, como quemar leña, vegetal seco, y todo lo que da como calorías quemar antracita. El que está en Río Turbio es de tipo subbituminoso. Esto lo van a ver en fuentes de energía. Bueno, creo que de tipos de roca no tengo más, y creo que no hace falta más. El tema es muy complejo, es tema de geología pura, es mucho más complejo, pero es interesante que ustedes más o menos lo tengan en claro.
hay cristales de cuarzo, se ven, la mica se ven en los ríos de Córdoba, esas laminitas que parecen espejo, el material del espejo, se usan las ventanitas de la salamandra porque soportan el calor para aleaciones en la industria eléctrica, la mica, después el cuarzo, que son los cristales más blancos, ¿sí? Bueno, todos esos componentes del granito, ¿está bien? Como una roca muy dura, muy resistente, por eso era el castigo de los presos, como les contaba antes, que se traía Martín García en barcazas. Los primeros adoquinados de la calle de Buenos Aires era con material que venía de la isla Martín García. Ahí en el antiguo penal hubo presos de todo tipo, saben, hasta presos, tuvieron presos algunos caciques que fueron capturados durante la etapa de la conquista del desierto. Los caciques se los capturaba, se desarmaba la tribu y quedaban prisioneros acá en Martín García. Una cosa muy extraña, también estuvieron prisioneros, no prisioneros, creo que retenidos, porque Argentina todavía no le había declarado la guerra a Alemania, los marinos del Graf Spee. Estuvo un combate acá con algunos buques ingleses durante la Segunda Guerra Mundial, un barco alemán. El submarino del Golfillo. Es muy interesante esa historia. Y ahí hubo marinos del Graf Spee que después se diseminaron por distintas partes de la Argentina. Después, por supuesto, cuando Argentina declara la guerra a Alemania, ya pasaron a ser prisioneros, pero igual el grueso ya se había escapado, había vuelto a Alemania. El resto quedó acá, Villa General Belgrano, La Cumbrecita, algunos en Entre Ríos, ¿sí? Bueno, otros acá por Villa Ballester, esta zona de San Martín, ¿no? Donde están los colegios alemanes, hay mucha colonia alemana. Bueno, y después, por supuesto, presos políticos, ¿sí? Por eso se dice que a la isla se la llamó en un momento YPF. ¿Alguno sabe por qué? Relacionándolo con los presos políticos, ¿no? YPF. Irigoyen, Perón. ¿Y la F? Frondizi. Sí, muy bien, muy bien. Estuvieron como presos políticos en Martín García. Muy lindo el paseo de Martín García. Bueno, en estos momentos no sé si se hace, pero es una isla, como les decía la vez pasada, un patrimonio histórico natural que hay que preservar, que hay que cuidar. Y tiene todo eso, una riqueza histórica y una naturaleza que es alucinante. Y se ve las formaciones granítico-neísicas, como les decía, en una serie de canteras que hay, uno baja del muelle, se acerca 200 metros casi antes de empezar a subir, porque la isla uno va subiendo en algunos tramos, les dije que tiene 30 metros sobre el nivel del río, y se pueden ver los afloramientos del granito en la zona donde se explotaba el granito y se picaba. Todavía están los rieles donde se llama, por el cual circulaban esas carretillas, esas zorras, donde se cargaba el material para transportar en barcazas a Buenos Aires para hacer los primeros adoquinados de la ciudad. En realidad el primer adoquinado de la ciudad era de madera, ¿sí? Los primeros adoquines fueron de quebracho, de material de madera, porque era un barrial inmundo la ciudad de Buenos Aires, o las polvaredas de verano que ensuciaban todo, o el barrial cuando venía la sudestada, y después se hizo de madera, después con piedra. Bueno, ahora sí, volvemos a las dudas de las eras geológicas. Preguntas, los escucho. Alguien había preguntado algo de la era precámbrica recién, creo que era, de las placas, de los macizos. Miren, la 1 tenía que ver con los macizos. Esos macizos son la base de las placas. Las placas están constituidas por macizos, por escudos. Son las formas más antiguas del Precámbrico
que dan la base de esas placas, que se mueven como estructuras rígidas, resistentes, ¿sí? Y esa roca que los constituye es el granito, entre otras, ¿sí? La diorita, ¿sí? Hay metamórficas, el gneiss, ¿sí? Entonces, todo ese material rocoso que constituye las placas, que las hacen duras y resistentes, en nuestro país aparecen en el macizo de Brasilia, que está al norte del río Colorado, y en el macizo patagónico, que está al sur del río Colorado, ¿sí? Entonces, cuando yo les pregunto dónde podemos encontrar esas estructuras antiguas de 2.200 millones de años, y la respuesta es, corresponden al Precámbrico, y en el macizo de Brasilia lo podemos ver al descubierto en Tandilia y en la isla Martín García. ¿Y por qué lo puedo ver al descubierto? Porque en el Cenozoico, cuando se forma la cordillera de los Andes en todo el oeste del país, ese plegamiento que tiene una fuerza poderosa, tiene, porque aún existe y está activo, sobrelevó, se dice rejuveneció, estructuras anteriores del Paleozoico, del Precámbrico, y las sobrelevó. Algunos bloques se elevaron, el caso el caso de Tandilia, algunos bloques se hundieron, por ejemplo, esto no sé si lo dije, en la cuenca del Salado, esa zona hay una depresión. Si ustedes fueron por ahí en el invierno o en esta época, ya en mayo, pasan por la cuenca del Salado, es una zona donde suele haber niebla. En el invierno el río crece y suele inundarse. ¿Por qué? Porque hay un hundimiento en el terreno, hay una depresión. En esa depresión, ¿por qué está ahí? Y el agua se acumula y puede llegar a subir. ¿Por qué? Porque ahí el macizo se fracturó y ese bloque se hundió. En Tandilia se elevó, Martín García se elevó, pero ahí se hundió. ¿Eh? ¿Por qué se fracturaron los bloques? Porque pertenecen a rocas duras y resistentes. Recuerden que las estructuras pueden responder de dos maneras, por plegamiento o por fractura, ¿sí? Entonces, el geosinclinal que les mostré el otro día la imagen se va a plegar porque son materiales sedimentarios, mientras que el componente más duro, intrusivo, por efecto de las fuerzas poderosas internas de la Tierra, va a responder fracturándose. Miren esto, si yo esta virome de plástico le ejerzo presión, la voy a partir, ¿sí? Mientras que esta agendita donde tengo mis clases y la asistencia de cada uno de ustedes, si yo le genero presión, lo que va a suceder es que no se va a partir, se va a plegar. ¿Eh? Entonces, el material más blando se pliega, el material más duro se fractura. Quiere decir que todos los macizos precámbricos de rocas duras y resistentes se van a fracturar en bloques. Unos ascienden, otros descienden. ¿Está? Mientras que Ventaña se ha formado por un plegamiento del Mesozoico, Tandilia es un bloque fracturado. ¿Mm? Y lo puedo ver al descubierto porque se elevó. El resto, ¿por qué no lo puedo ver al descubierto? Porque se cubrió de sedimentación. Imagínense, 2.200 millones de años donde el polvo que transporta el viento, los limos que transportan los ríos van decantando, cementando y tapando todo lo preexistente. Entonces, es muy difícil verlo al descubierto. Primero, porque ha sufrido una intensa erosión de millones de años. Y segundo, además de sufrir la erosión que le genera un desgaste, segundo, los sedimentos que vienen por todos lados van cubriendo. El caso de la cuenca del Plata, donde está el Pilcomayo, el Bermejo, el Paraguay, el Paraná, el río Salado, San Francisco, San Javier, todos los ríos que vienen me traen sedimentos hasta el Paraná y todo eso va decantando. Entonces va tapando y va formando en las zonas más bajas
va formando llanuras, en ese caso aluvionales. Y así se forman esos terrenos que son blandos. Por eso se acuerdan, hicimos un comentario de la isla Talavera, en el medio de los dos puentes de Zárate, que son islas del Delta, pues yo las señalé como diferencias con Martín García, que es un afloramiento rocoso. Entonces, ese material se va acumulando, pero es un material que es blando, hay movilidad. Y en el caso del macizo patagónico al sur del río Colorado, tenemos el afloramiento de la isla Martín García, de las Islas Malvinas, de la plataforma submarina, que emergen como parte de ese macizo patagónico. ¿Está? Después la Patagonia se cubrió de basalto, igual que el NEA, ¿sí? En tiempos geológicos pasados. Es increíble que tengo un espiral a medio metro y los mosquitos que me sobrevuelan. Bueno, más preguntas. ¿Quién tenía dudas que cuando yo estaba hablando de rocas me preguntó y le dije después te lo aclaro? ¿Por qué no la vuelve a formular? Yo, profe, Adán, Y ya justamente está. tocó el tema del macizo. ¿Cómo? No, que tenía dudas sobre el tema del macizo, pero ya está claro. Bueno, por eso la pregunta que te quería hacer era esa. Con la explicación que acabo de dar, ¿queda respondida tu duda? Sí, sí, totalmente, sí, sí. Se fue. ¿Qué pasó? ¿Se desconectó de vuelta, profe? Sí, parece que sí. Pareciera que sí, ¿no? Capaz que habrá dicho, bueno, si no me contesta nada, si me voy no se van a dar cuenta. Para mí fueron los mosquitos. La pregunta es si volverá a entrar. Si no, El otro día le pasó lo mismo. ¿Qué plato si no vuelve a entrar?
quedamos todos acá colgados. Está lleno de perros acá. Y si se cae el profesor, ¿cuánto tiempo hay que esperarlo? ¿Hay algún protocolo? No, chicos, nos vemos la semana que viene. Sí, yo también me parece que ya salgo. Así que bueno, hasta mañana. Si salimos todos, cuando entre se va a dar cuenta que terminó la clase, ¿no? Y claro, es como cuando no van a clase cuando éramos pibes. Psicología inversa, vamos a. Buenas noches, gente. Buenas noches para todos, hasta luego. Hay alguien que se está choreando un estéreo ahí. Chao chicos, hasta luego. Mañana. Es Alejandro, me parece. Se tenía que ir rápido, ¿viste? Estaba apurado. Con el estéreo en la mano. Yo me termino la partida de Call of Duty y Bueno, salió si un no Warzone. ingresa, Si no vuelve 25 ya nos desconectamos. ¿Sí? Sí, 25. Ahí sí le bajamos el tirón. Dale, vamos con esa. y 24 se conecta de vuelta. No seas malo. Tenemos esa suerte a veces. ¿Cómo pasó el profe? ¿Cómo? ¿El profe no está dando clases? Recién te enterás. No, se fue, digo, pregunto. Ando con la conexión todo medio atrasado, ¿viste? Vamos a esperar hasta el 25 y si no se conecta nos vamos ya. Me parece que Hay no algún dijo grupo. nada, como nadie le contestaba, para mí que se fue nomás. Cuando estabas en secundario te decían, bueno, si no viene y 30, se van. Y venía y 29, el profesor caminando por el pasillo. Che, pregunto. ¿Algún grupo de WhatsApp crearon por casualidad? El grupo general de... Ah, y eso está en el Classroom, ¿no? Sí, hay uno de Classroom, pero poné tu número ahí Y me agregan. Bueno, ahora a la noche me conecto con la. Ando muy atrasado y quiero ver si aunque sea zafo una materia o algo, Si no, cuatrimestre.
Escribí tu número en el chat de acá y manda una foto al grupo directamente y ya que te agreguen, más fácil. Ahí lo paso entonces, Ah, chicos, yo tampoco estoy en el WhatsApp. ¿Me pueden Manden, agregar? manden su número, sí, dejen el número y yo le mando la foto y que el administrador los une. Vale, genial, gracias. Gracias, Mati. No hay de qué. Un abrazo. Ahí toca yo. ¿Cuánto le cobramos por el ingreso a lo nuevo? Y como está la onda en dólares, ¿no? $1 tiene que ser. Subió el blue. Bueno, ahí acá estoy. Nuevamente. Y 24. Y 24. No, estamos riendo, profe, pero estamos esperando. Decimos, bueno, como en el secundario. Bueno. Y 25 nos vamos. Muchas gracias por esperar. Me cambié de lugar y resolví el tema. Se ve que era un problema de señal de donde estaba. Bueno, no, simplemente lo quedaba cerrar la clase dándole las instrucciones. Es un poco que ustedes puedan ver esos videos, si se lo pasan. Leo, ¿no? Creo que tenía el material del año pasado y si quieren revisar nuevamente el material de la clase que se dio hoy. Y luego, básicamente, revisar ese ciclo de la roca, cualquier duda la semana que viene lo vemos, y lo que nos queda para el lunes que viene, ahí sí ya vayan cerrando el cuestionario de eras geológicas, el lunes que viene ver las formas del relieve, que es la síntesis de todo esto que venimos viendo, eras geológicas, deriva continental, tipos de rocas, entonces todo ese material, agentes exógenos, endógenos, todos esos elementos que confluyen en el tema que son las formas del relieve, que es el centro de toda esta cuestión. Ver las formas del relieve en la Argentina, así ya después pasamos a otra apasionante unidad que es la de climatología. Bueno, creo que no hay mucho más para agregar. Si ustedes tienen alguna pregunta, alguna duda, les agradezco que me hayan esperado. Cosas que pasan. Y si no, ya acá cortamos. Matías, no te escuché. No pude estar en todas las clases, solamente me conecté a una y esta creo que es la segunda. No sé si influye, no influye porque vi que era un 75% de asistencia más el examen que ibas a tomar oral. Sí, ese 75% de asistencia es el examen que voy a tomar oral y son los prácticos que les estoy enviando para que vayan haciendo. Este es el de eras geológicas, es el segundo que les mandé. Con eso hay que estar al día. En el caso de que no llegue al 75% de la asistencia, por Classroom, la persona que tenga alguna dificultad lo justifica, me señala cuál es el inconveniente y bueno, vemos cuál es la situación y yo ahí evalúo la situación que se me plantea y no va a haber problema si lo puede justificar. Pero necesito que los trabajos estén al día y que me sigan en las clases. Perfecto, gracias. Bien, ¿qué otra duda? Bueno, listo. Vayan terminando el trabajito de las geológicas. Nos vemos el lunes que viene. Gracias por esperar. Buenas noches, la semana que viene. Chao, profe. Chao, chicos. No, profe, gracias. Nos vemos, gracias. Chao, chao.